antes empezó a hacer a través de la suscripción de facturas y empezaron a haber muchas ejecuciones. Y ahora volvió fuertemente las ejecuciones de cheques porque hay una ola fuerte de cheques devueltos que asumo en parte tiene que ver con Acción Ganadera. Ahí estamos, mire, estamos al aire. Ahí estamos al aire. Así que le aviso a la gente que ya vaya, yo lo voy a hacer acá también en la computadora, a YouTube de Universal, por el que nos ven siempre, Universal 970, y ahí estamos saliendo en vivo. Ya estamos. Lo que pasa es que no tenemos el monitor acá, entonces nosotros... Te digo, más de una persona está allá, ahí. ¿Ya está ahí en las gateras? Está ahí pronta. Bueno, entonces como les decía, ahora hay una ola de cheques dando vuelta por ahí que ha venido en estos días al... Usted se asocia a que mucha gente que antes tenía dinero, o sea, ahora está sin fondos y por eso están rebotando los cheques. Bueno, yo ya, por ejemplo, lo tengo visto en muchos compras de inmuebles en Pozo, por ejemplo, han caído muchos contratos, eso lo veo porque me han llegado ejecuciones, que era gente de Conexión Ganadera que iba a pagar la cuota de la compra del apartamento con lo que recibía de Conexión Ganadera, o planeaba sacar de Conexión Ganadera para pagar, por ejemplo, el saldo. Y se cayeron una cantidad de contratos, eso lo vi. Ahora, creo que el efecto Conexión Ganadera es más grande de lo pensado, ¿no? Por ahí hay gente que habla de la peor crisis económica en cuanto a una cosa puntual, como fue lo del Banco de Montevideo, por ejemplo, de los peores impactos económicos de la historia de Uruguay. Yo no me animo a juzgarlo así, porque recuerdo que el tema del Banco de Montevideo, y lo que pasa es que en aquel momento teníamos también la crisis de esa época, ¿no? La crisis, las tosas, un montón de cosas, entonces, bueno, no se puede separar, y ahora lo de Conexión Ganadera como que cayó solo. Pero le digo que ya se ven coletazos que verificados que son de Conexión Ganadera. Me llama la atención esta ola de cheques tan grande, justo en este momento donde se están viendo otras cosas que son derivados de la pérdida de Conexión Ganadera, ¿no? Por eso, ya que hay tanta ejecución y tanto cheque en la vuelta, vamos a hablar de ejecución de cheques y también hablar de un par de cosas que hay que prevenirse a la hora de ejecutar cheque o saber que se tiene un cheque devuelto y que se va a ejecutar, ¿no? Recién usted mencionó que vio muchos cheques devueltos por falta de fondos. Uh-huh. ¿Se puede ejecutar un cheque por otras causales que no sean falta de fondos? Sí, un cheque sellado, un cheque devuelto, un cheque no pago. Pero si está devuelto porque yo lo deposité fuera de fecha, o porque estaba mal la fecha redactada, porque tenía un tema formal, ¿también puedo ejecutarlo? Si lo deposita fuera de fecha, el banco no se lo va a sellar. Por lo tanto, puede demandar para el cobro de ese cheque porque alguien le debe, pero no por lo que se llama la vía ejecución. Por acá digo, ejecución de cheques es por la vía ejecutiva, es decir, por la vía, entre comillas, rápida que se ejecutan los cheques. Siempre que una persona le deban plata, la va a poder reclamar por cualquier vía. Si se le pasó la fecha de depósito, como dice usted, el banco no se lo va a sellar, porque no lo podía depositar, por ende no va a tener ese sello de atrás para ir a la vía ejecución, pero la va a reclamar por una acción ordinaria, por donde se reclama cualquier cobro de pesos, porque viene a ser como un contrato, no deja de estar firmado y una persona que le reconoce adeudar a usted, pasaría a ser como un contrato en lugar de un cheque, ¿no? Pero tiene validez para ejecutarlo por otra vía. En el caso del cheque que viene, llamámoslo rebotado, entre comillas, ¿no? Esta gente que no tiene el dinero de hacer frente de esta cosa, porque usted dijo que muchos cheques son de la coletazo. Bueno, no lo sé, pero, pero está cayendo tanta cosa que es de eso, asumo que tiene que ver. Pensando eso. Y si no tienen dinero, ¿qué pasa? Bueno, ahora vamos a llegar a esa etapa que es la de los embargos, obviamente. Estoy adelantando siempre. Quiero corregir una cosa que le dije recién. El cobro por vía ordinaria no es ejecución del cheque. El cheque va a pasar a ser una prueba. El cheque que no se termina validando con el sello del banco no se constituye como cheque en sí, como documento de cheque, pero va a ser una prueba de que a usted le deben. O sea, va a pasar a ser parte de una prueba donde le firmaron que a usted le debe. Como el cheque en sí
no es válido. Cuando usted dice que no cuenta con el sello del banco, o sea, pues el banco siempre que devuelve un cheque lo sella, o sea, Sí. lo que a veces le pone la causal que dice presentado fuera de fecha o falta de fondos o pone la causal, pero sello siempre va a tener si usted lo presenta en el banco. No, pero no el día, o sea, si usted lo presenta fuera de fecha, el banco, en realidad lo que pasa es que ahora se ponen por máquina, pero cuando lo agarre se lo van a devolver sin sellar porque no pueden tomarlo. Yo he visto, o sea, me han devuelto cheques que dice... ¿Con sello atrás? Un sello atrás, que dice toda la dirección de ella y dice presentado fuera de fecha, No, o eso error no. de endoso, o... No, eso es otra cosa. Falta de endoso. No, por todo ejemplo. eso sí, todo lo demás sí, pero presentado fuera de fecha yo nunca lo vi. Porque en realidad el banco no puede tomárselo. Lo que pasa es que antes el cajero lo miraba y te lo devolvía en el momento, porque vos ibas a presentarlo en una ventanilla. Ahora lo mandás por la máquina. En teoría no debería de recibírselo. Me pasó hace poco de que se presentó un cheque el último día válido, pero por la hora a la cual fue puesto en la máquina lo toma del día siguiente y por lo tanto rebotó por fuera de fecha. Recuerden eso ahora que se deposita por banco. Cuando dejan para depositar un cheque para último momento, tiene que ser en horario hábil. Claro. Hasta las 5. Que el horario hábil bancario es a esa hora. Entonces no pueden tomarlo fuera de... No pueden dejarlo para... No dejen nunca un cheque para el último día, ¿no? Eso es un... O sea, hay alguna costumbre, Bueno, me imagino. algún proveedor que avisa el último día Sí. Sé qué pasa, pero no lo A hagan. las 4 de la tarde. Sí, sé qué pasa, pero no lo hagan. Bueno. Presentado fuera de plazo es en las únicas opciones de las que usted dice que no es ejecutable. Luego, por vía de juicio ejecutivo, ¿no? Luego, el denunciado, cualquier otra estampa que diga atrás el sello, sí, porque no forma parte de la constitución del documento para su ejecución. Presentarlo en fecha forma parte de la Constitución. O sea, el documento se termina de constituir hábilmente para el cobro con esa presentación en fecha. Si no, es inhábil para el cobro. Ya es inhábil para el cobro en el banco, por ende es inhábil para el cobro en la vía ejecutiva. Pero hay muchas instancias que la gente cree que no lo puede cobrar y sí lo puede cobrar. Pero vamos a ir para atrás a un poco hablar de qué viene a ser un cheque, porque como es un papel, la gente se confunde. Yo, por ejemplo, hay empresas que me giran para que pague, para no equivocarse, que tienen muchos egresos, entonces para no equivocarse en el número de cuenta, para pagar los egresos, me giran, que a mí que es una única cuenta, y yo pago los egresos a través de un cheque. Entonces a esas personas, que muchas son jóvenes y no tienen idea de lo que es un cheque, que creen que, bueno, está escrito, voy, lo cobro y todo lo demás, le tomamos un minuto para explicarle que si lo pierden es como perder dinero. La gente por ahí, como está escrito, cree que pierden el cheque y vienen, dice, mirá, lo perdí. haceme otro. Y no funciona de esa manera. ¿Por qué no funciona de esa manera? Porque el que lo encuentre tiene derecho a cobrarlo también. ¿Sí? Tiene derecho, es un poco más complejo, pero basta con que le hagan un endoso para que tenga cadena de endoso y ahí se vuelve tercero de buena fe. Entonces yo, si a alguien que le dé un cheque lo pierde, no le puedo emitir otro hasta que pasen los 6 meses de prescripción de la acción. 6 meses y más, porque pueden haberme iniciado el trámite y que a mí todavía no me llegó, entonces yo no me entero que el trámite está iniciado. Entonces, ¿por qué? Porque ese cheque que emití me lo pueden ejecutar. Yo voy a ir al banco, voy a hacer la denuncia, el banco no lo va a pagar, pero quien lo agarra me lo puede ejecutar. Entonces yo de ninguna manera puedo emitir otro cuando capaz que voy a tener que pagar ese. Entonces eso es una cosa que tienen que tener en cuenta. Si cobran algo con cheque es como cobrar en efectivo, y si lo pierden es como perder efectivo. No pueden volver y exigirle a otra persona que le haga otro. O sea que tengan cuidado donde ponen un cheque. O vayan directamente al banco si es al día a Sí, cobrarlo. bueno, cada persona sabe, pero el Sí. cheque se considera moneda de pago, entonces hace los efectos de la plata, por eso cuando se pasa es como pasar dinero, el que lo recibe tiene derecho al cobro, de una manera o de otra, porque la gente cree porque uno hace la denuncia y el banco bloquea el pago, ya está, y no, de ninguna manera está. Yo de hecho ejecuto todos los meses siempre algún cheque que viene devuelto por denunciado. Porque también les cuento que hay veces que hay maniobras de los
los emisores de los cheques que están justo en la cuenta o están descontando un cheque y no lo quieren pagar, y van y lo denuncian como robado, como extraviado. Entonces después viene la constancia, pero ese tercero que lo recibió no tiene por qué quedar sin cobrar. El banco no le paga, pero le puede cobrar al emisor mediante el juicio ejecutivo. Y por lo general, muchas veces cuando hacen esas maniobras, uno va, le embarga la misma cuenta y ahí está la plata. Porque lo que hizo fue hacer la maniobra para tener para pagarle a otro. Entonces, y ganar tiempo. El cheque es moneda de pago. Usted lo pierde, es como perder plata. Tenga cuidado. Y se denomina título valor, es decir, que es un título de pago que lo que se llama se independiza de su relación de por qué nació. Se llama eso de la relación fundamental. El cheque se independiza de por qué nació. Por ejemplo, yo le vendo a usted esos auriculares que usted tiene puesto y se le habían salido recién en la almohadilla acá, y bueno, entonces me dice, no te lo voy a pagar porque tiene un defecto. Dame otro. Bueno, no, el cheque me lo tiene que pagar igual. Después me puede reclamar por otra vía que el auricular tiene un defecto. Porque el cheque se independiza, usted no va a poder oponer eso como excepción en el juicio, se independiza de por qué nació. No importa si nació por algo que eso no funcionó, no resultó, estaba roto, nunca se lo di, porque nunca haberle entregado la mercadería, usted el cheque lo tiene que pagar igual, porque hace las veces de efectivo, es moneda de pago, es como si me hubiera pagado con plata, ya está. Para reclamarme me tiene que reclamar en otra vida. Incluso el diferido. Sí, claro, obviamente. ¿Y qué forma tiene de no pagar el diferido? Cuénteme. Usted me da un cheque, es diferido, ¿qué forma tiene de no pagarlo? Que no haya plata en la cuenta. Bueno, ahí se jode usted, ¿no? O sea, pero la forma que tiene de no pagármelo es denunciármelo, no hay otra forma. Usted una vez que me lo dio, yo ya lo tengo y tengo al cobro. Usted no tiene forma de sacármelo el cheque. Porque si usted me pregunta, incluso el diferido, el diferido a los efectos de que yo lo tenga y lo cobre, es lo mismo. Hace una denuncia de pérdida de cheque y ahí gana tiempo. Pero gana tiempo nada más, exactamente. Tiempo, pero no hay forma, piénselo, no hay forma de que usted evite que la otra persona lo cobre. O sea, podrá evitarlo a corto tiempo, pero después a largo no lo va a evitar. Entonces, por eso es un título valor, un medio de pago, y lo va a pagar a largo con todas las consecuencias, los costos. Sí, más los honorarios, los intereses y todo, y los gastos y la mar en coche. Tiene ciertos requisitos bancarios, como decíamos recién, que se debe, para el cobro, para su ejecución, se debe convalidar con lo que es el sello del banco, el sello en tiempo y forma, ¿no? Es decir que justo en el tema que adelantó Edelman, que por ejemplo se deposite fuera de plazo, ahí no se va a terminar de constituir el título valor con todos los requisitos. Que parte de los requisitos es depositarlo en tiempo y forma. Otra instancia donde puede no convalidarse es que en un cheque diferido se dé más plazo del legal entre la emisión y el cobro. Entonces ahí también vamos a tener un cheque que ese cheque no va a ser válido para la ejecución en juicio ejecutivo. Sí se va a poder ejecutar, ahí sí, en un juicio ordinario, y ahí sí en un ordinario te puedo decir, no te lo voy a pagar porque lo que vos me vendiste está mal. En un juicio sí no cumple los requisitos para ejecutarlo como un cheque, o sea, en esa clase de juicio ordinario. Me pasó una vez uno estaba controlando que los datos del cheque estén todo correcto y se me pasó el tema de la firma. El cheque no tenía firma y fue devuelto por falta de firma, obviamente. Ahí también no se constituye... Claro, obviamente, y sí, por supuesto. O sea que, si no está firmado, la persona no se obligó a pagarlo. Claro, por lo tanto va por el ordinario, no por el ejecutivo. Claro, va con una prueba. Bueno, ahí ya es más difícil, lo tiene que probar de otra manera, ¿no? Porque ya si no le firmó... Con la factura de la mercadería. El recibo que dice el número de cheque, que entregó el número de cheque. El recibo de venta de mercadería. Claro. Cuando uno le entrega el cheque, uno hace un recibo diciendo, recibí, está solo por un cheque número tanto y demás. Bueno, no es habitual dar un cheque al recibo, dar un recibo al cheque. Por lo general, al cheque se le da la cosa. Claro. O sea, yo le doy... Si es una factura de crédito, tiene que entrar pero ahí va a ejecutar la factura. Ya no va a ejecutar el cheque. No, probablemente. La factura está matada con el recibo. O sea, hay un recibo que dice, esta factura no me la debe. Va a tener que ejecutar todo, igual va a tener que... O sea, ejecutar no va a poder ejecutar nada, porque la factura no la va a tener firmada y el cheque no la va a tener firmado. Lo que va a tener que demandar, que no es lo mismo ejecutar. Okay. Va a tener que demandar y la factura va a tener que ser la prueba y el cheque, bueno, está.
va a tener que hacer la prueba, pero sin firmar no es una obligación constituida. Correcto. Pero usted va a tener que probar que deriva de todo eso en un juicio común, en un juicio ordinario. Que es común, a mí me pasó también, que me han pago, después me han dado de vuelta el cheque, porque han sido honorarios, pero me ha pasado que me han dado y no lo he mirado, pues uno hoy, como lo entra por la máquina, Sí. lo entra sin mirar, o sea, no es como antes que te lo revisaba el cajero, ¿no? Entonces tenías esa ventaja y desventaja porque tenías que esperar en la cola. Así que bueno, creo que tengo que ir a una tanda, ¿no? Sí, tiene que ir a una tanda, pero estaba ya interesante el tema, que ya volvemos, pero después que le diga el número para escribirnos por WhatsApp, 093-416-299. Lo repito, 093-416-299. Vamos a una tanda y ya volvemos. Bueno. 093-416-299. Están llegando los mensajes que le quieren cobrar el cheque a la doctora, ¿verdad? Me quieren cobrar a mí, la verdad, una cosa increíble. En lugar de cobrarle a Edelman por decir pavadas, que dijo que qué buen día y se asoma Rafaelo, es un día de M. Sí, la verdad, abrí la ventanilla, qué buen día, dijo usted. Pero ¿cómo no va a ser un buen día? Está hermoso, está espectacular. No, una temperatura muy linda, un poco húmedo, para los que no les gusta. El delirio no tiene nombre en este programa, el delirio no tiene nombre. Pero bueno, además es el que emite los cheques sin firmar, él. ¿Entendió cómo es la cosa? Está bien. Bueno, volviendo al tema de la ejecución de cheques que estábamos anteriormente, las condiciones para esa ejecución es, como también fui adelantando en el bloque anterior, que el cheque esté sellado y que se hayan cumplido las condiciones que hablé en el bloque anterior. Una de las causas más comunes de devolución de cheques es la falta de fondos o el cheque denunciado, ¿no? Que esas son las que más se ven. Pueden haber otras causas, algún incumplimiento de algo, y ahí habrá que analizar si es algún incumplimiento de fechas o algo por el estilo, si el cheque queda formalmente constituido para el cobro en un ejecutivo o no. Entonces, vamos a requerir para poder ejecutar ese cheque que, como dije, el mismo tenga un sello atrás. Cuando levantamos el cheque del banco hay que revisar que hay ciertas cosas que en ese cheque debe tener y que a veces no ponen. 90% de las veces lo ponen, o sea, cada vez que uno recibe un cheque tiene todo atrás correctamente. Pero me ha pasado, y no una ni dos, sino varias, que hay veces donde se omite algún dato de los que hay que poner obligatoriamente atrás, lo dice la ley de cheques, el banco lo tiene que estampar obligatoriamente. Y a veces pasa que eso no está, entonces vos ya estás para preparar el escrito, lo das vuelta, vas a revisar y te encontrás con que eso no está, tenés que pedirle al cliente, porque al único que le dan la información es al cliente que le devolvieron el cheque, que vaya al banco y haga estampar las cosas que faltan. Requisito que debe estar atrás en ese sello, que cuando ustedes levantan un cheque devuelto, el banco les pone, es la dirección, el RUC o la cédula. Esas cosas tienen que estar sí o sí estampadas atrás, además del motivo por el cual se devolvió el cheque. El motivo debe estar claro en el sello, no puede estar sin llenar, porque el sello es un sello prehecho. Ellos lo estampan y lo tienen que completar a mano. Cuando reciben el cheque, miren y lean que eso esté legible, sobre todo la dirección y la cédula, porque esos van a ser, o el RUC, porque esos van a ser datos que los vamos a necesitar. ¿Dónde se va a reclamar prácticamente, no? ¿Dónde es que se va a reclamar después? Sí, eso es un domicilio constituido, que obligatoriamente hay que ponerlo. No quiere decir que en eso se vaya a reclamar, porque usted tiene, por ejemplo, le vamos a reclamar a McDonald's y usted tiene un domicilio constituido, pero por ahí vamos a elegir el local que más nos agrade o que más tenga para embargar, por ejemplo, ¿no? Pero es un domicilio constituido, ese domicilio debe estar claro, porque ese domicilio sí o sí va a tener que ir en la demanda, al igual que el RUT o la cédula. Esos datos tienen que estar y los necesitamos obtener, y es obligatorio que esté claro. Hay veces donde el domicilio está ilegible, pero hay más de uno, y a uno lo llenó un funcionario, a otro, y uno logra descifrar el domicilio de otro cheque porque lo llenó otro, algo por el estilo. Bueno, ustedes cuando lo levantan lo tienen que mirar. Y son todos abogados que escriben, ¿vio? No son abogados, son funcionarios bancarios.
tienen que mirarlo y leer que eso esté legible, y si no está legible tienen que hacerlo corregir en el momento, ¿no? Bueno, un tema discutido y complejo que es el plazo para ejecutar. El plazo para ejecutar, como he dicho creo en otros programas, o lo he puesto de ejemplo a este tema, de cómo los jueces terminan cambiando en la práctica una cosa clara en una ley. El plazo para ejecutar son 6 meses, pero que hoy no es tal por decisión de los jueces y que va tomando a la mayoría de la judicatura, ¿no? Es una cosa inexplicable esto que está pasando, y para que vean el grado de invento que pueden hacer los seres humanos, ¿no? Perdón, usted dijo una cosa que me parece que la ley es lo que Lo manda, dice. ¿no? Lo Sí, dice. la ley lo dice, Es pero claro. los jueces lo inventaron que... ¿Y tienen la potestad ellos de No, cambiar? lo que tienen la potestad es de interpretar, pero interpretar una cosa que está claro, a mí me parece que es un abuso, Es ¿no? como Un decir abuso que- de las facultades de interpretación. Pero va ganando. La mayoría de los tribunales está afiliado a esa postura, por lo tanto uno hoy le dice a la gente que hay 6 meses, pero que en realidad no hay, que a los 2 o 3 meses ya lo tienen que ejecutar. ¿Por qué? ¿Cuál es el invento? La ley dice claramente que el cheque prescribe al momento de inicio de la acción. Lo dice así. Lo dice claro. Eso para mí está totalmente claro. Y toda la vida fue así. Se tomó al momento de inicio de la acción. Ahora, los jueces, con esto que se ve que no sé si no tienen nada para hacer o qué les pasa, empezaron a interpretar que la prescripción tiene que ser igual a como es en el Código Civil, a como es en otras causas, donde la prescripción se cuenta a partir de la notificación de la demanda. Es decir, a vos se te interrumpe el plazo. Tengo 4 años para reclamarle a Edelman que me debe. ¿Cuándo se cortan esos 4 años? Cuando Edelman es notificado de la demanda. Pero ¿qué pasa? Esa prescripción para el Código Civil está pensada y hecha en demanda donde la notificación es lo primero. Yo inicio la demanda Y notificó. y lo primero que hace el juzgado es notificarle la demanda. Lo que sucede en los cheques es que la notificación va después del embargo, porque es un juicio ejecutivo. Entonces vos no sabés cuánto te va a demorar el embargo. De hecho, por ejemplo, ahora, debido a este cambio de postura, es muy difícil hacer un embargo donde haya que designarse un perito, como es una intervención de caja. ¿Por qué? Porque eso va a sorteo, hay audiencia de sorteo, demora un montón y hay peritos que no aceptan y ahí tiene que ir de nuevo a sorteo. Entonces se te pasan los 6 meses volando. Y los 6 meses, al contarse a la notificación de la demanda, va a ser después del embargo. Entonces, depende del embargo, es el tiempo que me va a llevar. Yo puedo caer con los 6 meses a notificar después. Entonces, a la gente ahora hay que decirle, espera 1 mes o 2, más no esperes. Pero no se puede, no podemos tener unas leyes, o sea, No, la ley es clara, está bien. la ley está bien, pero no podemos La tener ese tipo de- interpretación de... Pero entonces, ¿qué se necesita? Una ley que sea mucho más explícita No, para que no, le diga no. al juez, usted no tiene derecho a interpretarlo de la manera que quiera, esto es así, y decirle, no es a partir de la fecha de notificación, sino es al momento de inicio de la acción. O sea, Lo que se necesitaría ya no es posible, porque se necesita la calidad de jueces que había antes, y eso ya no va a ser posible, no hay- porque como les he contado otras veces, nadie quiere ser juez. Entonces el CEJU, que es donde se estudia para ser juez después de ser abogado, hay que ser abogado para ser Saca juez, cualquier cosa. ha ido flexibilizando los requisitos. Antes, para ser juez, no se podía haber perdido en la carrera más de 3 materias, lo cual era muchísimo, ¿no? Porque en una carrera era de 6 años abogacía, se perdían materias, o sea, más de 3 era normal, había que ser un crack para no perder más de 3. Bueno, por ende, la judicatura quedaba reservada a los más estudiosos de verdad. Eso lo fueron bajando, después pasó a 7, después pasó, no sé, a 10, después ahora lo sacaron, podés haber perdido 200 veces las materias, podés ser el menos aplicado de la clase, digamos, para decirlo de una manera. Voy yo. No, hay que ser abogado, dije. Podés ser el menos aplicado de la clase, donde podés ser juez igual. ¿Por qué? Porque obviamente que nadie quiere ser juez. Porque Cambio carrera. Ser de juez, contador a abogado. ser juez implica un tope en el ingreso, y vos en el ejercicio de la abogacía eso no lo tenés. Implica que cuando recién empezás de juez te mandan al interior y a lo más lejos. Entonces, si tenés una vida, ponele en Montevideo, tenés familia, tenés pareja o lo que sea, te tenés que ir a Rivera y eso no querés.
Entonces implica, está organizado de cierta manera que por varias razones la gente no quiere hacer. Entonces la judicatura está quedando reservada a los que menos estudian. Y eso hace que el nivel sea bravo. Está siendo muy bravo el nivel. Ya se veía hace años, este cambio no fue de ahora, fue de años, pero ahora esto está llegando a los tribunales, ¿no? Esto fue hace años y esas personas que empezaron a salir del cejo en aquel momento y todo, pasaron de ser juez de paz a ser juez de estrado y hoy ya prácticamente ya han empezado a entrar a los tribunales y después va a ser peor, van a estar en la corte, entonces vamos a ver cosas peores. Así que, bueno, nada, no le veo posible solución a la problemática que hay del bajo nivel de los jueces. Edelman. Hacemos un momento, bueno, en resumen, 2 minutos de silencio. bueno, en resumen, reflexionar. cuando tienen un cheque, traten de ponerse en contacto con el abogado ya al mes, más o menos, no tengan ese diálogo, porque ¿por qué se llegaba muchas veces al borde de los 6 meses? Porque negociaban las partes. Porque, bueno, a ver, tironeaba, bueno, andame entregando, le iban aceptando entregas y bueno, te lo daban al borde de los 6 meses, porque total, era entrarlo y ya está. Ahora eso no pasa, entonces le quita ese ámbito de negociación y de que las partes se arreglen, que es lo mejor en realidad, que se arreglen sin pasar por el abogado, le quita eso, ¿no? Pero eso hay que decirlo claro y es necesario que la gente lo sepa, porque esto no se sabe, o sea, la gente por lo general cree, tengo 6 meses. Mucha gente busca, como el caso de Edelman, ahí tiene un caso que eso no sale en ChatGPT. La gente busca prescripción de los cheques y le va a salir 6 meses. Todo esto que yo le estoy contando, eso no le va a salir en ningún lado. O sea que consulten, no hagan lo que hace Edelman, mirar en el ChatGPT. No, o firme todos los cheques. Usted me dio el otro día 2 cheques y 3 estaban sin firma. Me dio 2 y 3 estaban sin firma. Sí, no lo dudo. Sí. Bueno, ¿cómo es el...? Le estamos dando al Edelman, le estamos dando. La gente además escribe y dice que esa parte está buena, así que no la vamos a dejar jamás. Hasta de California nos escriben acá. Sí. Ah, de California. De California, sí, un señor de California dice que no pregunte por el clima el señor porque le vamos a decir cualquier cosa. No, manda saludo. En inglés, qué bueno. Muy bien, bueno. ¿Cómo es el proceso de embargo? ¿Cómo es el proceso de ejecución, perdón? Arranca con un embargo, lo que venía diciendo primero. O sea que antes de que tenga noticia el deudor ya va a estar embargado. Cuando recibe la noticia ya ocurrió el embargo. Muchas veces esto lleva a cierta fricción, sobre todo cuando hacemos el embargo de bienes muebles, donde caemos ahí, yo que hago empresas, caemos en la empresa, embargar todo. En una empresa se puede embargar todo. Todo es todo, ¿no? No es lo mismo que en un hogar, porque el hogar en principio es inembargable, salvo cosas suntuosas de alto valor. Y si hay repeticiones, por ejemplo, hay varias teles, se puede embargar una. Los cuadros, pues son suntuosas de alto valor, las cosas que no sean de uso del hogar, no se puede embargar las camas, las cosas de uso del hogar. Pero en las empresas sí se puede embargar absolutamente todo. Entonces yo llego a una empresa y puedo trabar el embargo de cualquier cosa. Entonces hace que cuando uno llega a embargo de bienes muebles, lo primero que te dicen, yo no tengo, no fui notificado, no fui intimado al pago, es que el cheque no lleva intimación de pago, no lleva noticia del deudor, no lleva nada antes del embargo. Empieza con un embargo. Entonces, es una forma muy eficaz de cobro, porque al no dársele noticia de nada, ese efecto sorpresa, ese efecto caer el embargo como un desplome, muchas veces facilita el acuerdo, ¿no? Facilita la posibilidad de estar de hacer un acuerdo y ¿pasa en el momento también eso? El acuerdo sí, que la mayoría de las veces pasa. Que mientras estás embargando ahí, arreglamos ya enseguida. Exacto, y es muy muy curioso cómo se da porque cuesta tener una hora de embargo y cuando llegaste, la persona ya ahí va a tener noticia del juicio. Entonces, como el efecto del embargo es que no tenga noticia, vos no podés, porque te dicen, bueno, vamos a arreglen otra hora y mientras hablamos. No puedo si no me das una buena parte contado. Pues no puedo perder la hora de embargo, porque vos ya te estás noticiando acá. Entonces yo no puedo diferírtela un mes, porque en un mes vengo y vos me sacaste todo. Ah, sí. O sea, me hiciste todos los cambios que quisiste y yo no puedo hacer la medida como quiero. Entonces lleva a que le tengas que pedir un importe importante en el momento. Y muchas veces, tienen que salir a buscarlo. A mí me ha pasado de estar esperando con el alguacil
a que los deudores vayan a distintos amigos y recolecten plata de varios lados para traerte el importe contado que le pedís. ¿Por qué? Le tenés que pedir una buena suma contado, por lo menos la mitad, y la otra mitad acordarla ahí ya en el momento en fórmula de pago, ¿no? Pero se hace muy complejo. Así que bueno, un taladrito. Sí. El embargo, como dije, sin noticia, pero eso hace que sea un muy buen efecto para llegar a un acuerdo. O sea que es una muy buena medida. Y que invierte la forma en la que son los demás juicios, ¿no? Todos los juicios, exceptuando los juicios ejecutivos, que los juicios ejecutivos es donde se ejecutan los cheques, vales y facturas. ¿Por qué? Porque se asume que una persona emitió una deuda directamente. Entonces se asume que esa persona lo sabe. Sí, sí. No es como otra clase de juicio que yo no sé que alguien me va a demandar. Invierte el orden natural de los juicios, que el orden natural del juicio es que el embargo estaría al final del juicio. Sí, porque determina si claro, va embargado o no. Exactamente, porque hay demanda, contestación de demanda, toda la clase de audiencias que hay, los alegatos, la sentencia, la apelación, y luego recién vendría la ejecución y ahí el embargo. Acá ¿no? es primero. Le daría todo la opción de defensa para llegar. Acá arranca con el embargo sin que vos sepas nada. ¿Por qué es eso? Porque se entiende que vos emitiste directamente una deuda. Es un cheque. Como es un cheque, un vale, una factura. Son las tres cosas. O un contrato que tenga una suma líquida y exigible. También con la factura, mientras que esté firmada, ¿no? Sí, conformada. Sí, la factura conformada. Ese tipo de cosas donde uno emite una deuda directamente, firma que uno debe directamente, ese tipo de cosas se puede ejecutar mediante esa vía, que está bien, porque si uno ya firmó que debe y no pagó, está bien que no te hagan pasar por un proceso enorme, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, resulta muy beneficioso. Entonces, dijimos, el embargo va primero. ¿Qué tipo de embargo tenemos? Por lo general, común que la gente traba es el genérico. El genérico es un embargo que se inscribe en el registro y va a afectar todos tus bienes inmuebles, los autos, las cuentas bancarias, va a afectar todas las cosas que vos puedas tener y que sean registrables. No va a afectar los televisores porque no te vas a enterar, porque no se registra, ¿no? Entonces no va a ir como unido. Todo lo que tenga una registración de alguna manera, lo que quede una constancia escrita pública, va a estar afectado mediante ese embargo genérico. En realidad los bienes muebles sí que quedan afectados, pero al no enterarte vos podés venderlo, sacarlo, pues no estás enterado no está afectado directamente. En teoría el genérico es abarcativo de la universalidad de los bienes y abarca. Como no hay matrícula, no hay nada, en realidad se puede mover y no termina desaparece. Que un bien mueble no en la práctica no lográs agarrarlo. No es un vehículo, genérico. decimos. Para hacer un embargo de bienes muebles tenés que pedir un embargo de bienes muebles específicamente, ¿no? Entonces ahí se labra con el embargo, se designa depositario al deudor, o vos podés pedir un secuestro y llevarte los bienes. Eso es la palabra secuestro en el ámbito judicial, llevarte los bienes a un depósito. Ahí le sacás todo al deudor. Y ahí, pues siempre eso se piensa para ese juicio que es lo mejor, si pedir embargo con secuestro o no. Los jueces no suelen dar de un embargo con secuestro, salvo que, por ejemplo, la empresa esté por cerrar. Si está por cerrar, bueno, tenés el justificativo. Luego, otro tipo de embargo que hay es el embargo de cuentas. El embargo genérico hoy por hoy llega al Banco Central, pero el embargo de cuentas es un embargo directo donde se manda un oficio al Banco Central y el banco deriva a todas las cuentas, a todos los bancos donde esa persona pueda tener cuenta, porque cuando uno tiene cuenta en un banco, eso está registrado en el Banco Central. Uno no lo sabe porque eso lo hace el banco, pero está. Entonces, cuando llega un oficio de embargo de cuenta al Banco Central, le va a informar a todos los bancos qué importe tiene esa persona y se los va a retener. Entonces, eso es una muy buena medida, ¿no? Que facilitó el nuevo CGP que hubo a partir del año 2013. Anterior al 2013, vos tenías que saber el número de cuenta. Que en los cheques sí, porque lo tenés. Sí. Pero para ejecutar un vale o una factura o un contrato no tenías el número de cuenta si la persona no te había pagado con un cheque. Bueno, ahora, aunque no tengas el número de cuenta... Por RUC, la cédula Ahora, aunque no tengas el número de cuenta, va a ir un oficio al Banco Central y con tu nombre y cédula va a determinarse que sos vos y te van a hacer la medida de embargo igual.
El embargo de caja es otra posibilidad en las empresas, pero que ahora, como dije, prácticamente lo que yo lo descarto por ese tema de la prescripción, así que prácticamente ni lo voy a mencionar, pero se trataba de eso, te embargaban la caja y vos tenías un contador diariamente que venía a levantar la plata de la caja. Y te embargaban del bruto. Tengo que pagar la luz, no importa. Te embargaban del bruto. Todo. Lo que sí se puede hacer para que no prescriba y hacer el embargo de caja es trabar el embargo genérico primero, notificarlo, pero ahí ya lo estás noticiando que hay un juicio, y luego hacer el embargo de caja. Eso se puede hacer. Pero bueno, te joroba porque lo estás todos los días tenés que ir no, lo estás avisando. Bueno, eso lo hace el contador y cobra para eso. Sí, sí. Bueno, el embargo de bienes muebles, ya lo hice. El embargo de créditos es otro embargo, ¿no? Cuando uno vende por tarjeta la mayoría de las veces, y ahí tiene un crédito para cobrar, porque la tarjeta le va a tener que pagar a uno. Entonces se noticia a las tarjetas, a las más frecuentes, de que hay un embargo sobre esa persona y que esa tarjeta, en lugar de pagarle a esa persona, te tiene que pagar a vos. O sea, al juzgado le va a pagar, a una cuenta del juzgado, ¿no? Entonces, es otro embargo que se suele usar. Luego, bueno, en líneas generales se pueden embargar marcas, acciones, semoviente, que esos son animales, embargar, bueno, como ahora Conexión Ganadera, embargar vacas, ganado, perros. Una vez embargué perros de raza, fui a un criadero y embargué los perros. Caballos. Sí, caballos también. Tengo que ir al corte. Tiene que ir al corte. Después seguimos con los embargos. Rápidamente nos quedamos casi... 093-416-299. Esto es rápido. Vamos a una tanda y ya volvemos. Bueno. 093-416-299. Si quiere intervenir en esta tertulia, por WhatsApp, por escrito. Saben que estaba escuchando la tanda y vi que había una propaganda de Hugo Rivero Suárez. Y nobleza obliga, tengo que contar una cosa, que yo hice mi casa, yo tengo casa en Punta del Este, la construimos desde cero, ¿no? Nosotros. Y fue Hugo Rivero Suárez quien me hizo toda la instalación eléctrica, la verdad que imponente, y bueno, ya de esto hace como casi 20 años, nunca tuve el más mínimo problema, está como hecha de hoy. Y lo que pasa es que cuando una persona sabe de electricidad, de instalaciones domésticas, comerciales o industriales, cambia totalmente. O sea, no es lo mismo cuando uno contrata a un electricista cuando contrata a una persona que es habilitado ante UTE, o sea, un técnico habilitado por UTE es otra cosa realmente. No, pero mire que además tampoco es que uno puede prevenirse y tampoco es que salga más, porque la verdad que hoy cualquiera le cobra cualquier cosa y no tienen las certificaciones adecuadas. Ver un profesional adecuado no necesariamente le sale más. Pero además, más allá de eso, la seguridad que a uno le brinda es mucho más barato siempre. ¿Cuánto le puede costar si le hacen mal una instalación? Después se le prende fuego. Por eso también es importante que sea una persona que pueda hacer habilitaciones ante bomberos, que pueda hacer todo ese tipo de cosas, porque sabe muy bien los tipos de materiales que tiene que usar, cómo hacer las conexiones, no es cualquier cosa. O sea, calcula las cargas, calcula todo para que ninguna línea esté sobrecargada, para que esté toda la corriente distribuida y uno pueda tener seguridad de que enchufa lo que sea donde tenga que enchufarlo y le va a andar bien, pues cada toma está preparado para lo que se supone que puede andar en ese lugar. ¿Y dónde podemos? ¿Usted tiene el teléfono para darlo nuevamente al aire? Hars Instalaciones es el 097-519-816. Repito, 097-519-816. Como dije antes, Hugo Rivero Suárez, lo conozco muy bien porque desde hace como 20 años hizo la instalación de mi casa y jamás tuve ni la más mínima falla. Bueno, continuamos con el tema de derechos, ahora ya finalizando porque nos quedamos prácticamente sin tiempo. Bueno, luego de entrar la demanda es lo que se llama IC, luego de hacer el embargo, de estar ya trabado, si es un embargo de bienes muebles hecho. Ahí lo citan de excepciones, lo que se llama al ejecutado, al deudor, que la citación de excepciones es como dar traslado de la demanda, es la parte donde recibe esa notificación para poder defenderse. Esas excepciones, ¿por qué se llaman excepciones y no se llama contestar la demanda? Porque está limitado lo que se puede decir, porque como dije anteriormente, todo lo que es un título valor y el cheque es un título valor, se independiza de la relación por la cual nació. Entonces, como dije al principio del programa, yo no puedo contestar eso diciendo, no me anda los auriculares que le vendí a Edelman. No me entregó la mercadería. No, te podés excepcionar en cosas que tengan que ver con el pago o en cosas que tienen que ver con el título.
Es decir, lo que dije anteriormente, bueno, la fecha, depositaron el cheque fuera de fecha, en realidad el cheque no se conformó totalmente y no tiene los requisitos para su validez. Te podés excepcionar en que está prescripto, pasó el plazo de prescripción, pero tenés una ley que te dice qué podés excepcionar, o sea, te dice esto sí, esto no, esto no, esto no. Entonces, por eso se llaman excepciones. Vos podés excepcionarte en determinadas cosas que serán 7, 8, no las tengo de memoria, pero son unas pocas, son las del CGP y otras que tiene la ley de cheques, pone capaz que un poco más de 7 o 8, pero son limitadas, no están en el entorno ahí de ese número que dije. No es como en una demanda que uno puede contestar cualquier cosa para defenderse. O sea que acá la defensa, digamos, está limitada. ¿Qué necesita, Rafael? No, nada. La defensa nada. Estoy escuchando atentamente. La defensa está limitada a esas excepciones que la ley me marca. Entonces es mucho menor lo que puedo decir. Si el deudor opone excepciones, como dije, hay ese traslado, el deudor opone excepciones y ahí hay un traslado a quien demanda para que a su vez las conteste. Las puede contestar y ahí también va a responder, por ejemplo, si le oponen la excepción de pago, va a decir, no, a mí no me pagó, porque esto, lo otro, o si oponen la excepción de inhabilidad de título, que a veces la inventan, dicen, no, esto no se lee, no sé qué, y eso no es inhábil, no lo vuelve inhábil, o que haya una falta de ortografía tampoco lo vuelve inhábil. Bueno, la mayoría de las veces cuando oponen excepciones es para ganar tiempo. La mayoría de las veces las excepciones no son tales y vos terminás terminando bien el juicio ejecutivo igual, ¿no? Luego de esa contestación a las excepciones que opuso el deudor está la audiencia, que solamente va a ocurrir en el juicio ejecutivo de cheques. Esa audiencia solamente va a ocurrir si el deudor se presentó poniendo excepciones. Si el deudor no se presentó poniendo excepciones, ya se va a la ejecución. Si embargué bienes muebles, ya lo puedo rematar. Si embargué un inmueble, ya puedo empezar el proceso de reconstrucción o el proceso de estudio de los títulos para ir al remate. Si embargué una cuenta, ya voy a poder empezar los pasos para la liberación de esa plata, porque si embargué una cuenta, la tiene retenida el banco, no es que me la dan a mí. Entonces, es ese el proceso y ya voy a poder hacerlo si es que el deudor no se presentó. Si el deudor se presentó, ahí se desarrollan todos los pasos de un proceso común y corriente. Las audiencias, los alegatos, la sentencia, y luego va a ser apelable, es decir, voy a tener la apelación. Y bueno, y si el monto fuera demasiado elevado, lo cual no es usual que haya casación en un tema de ejecución de cheques, porque los montos de casación están cada vez más altos y cada vez se accede menos a la casación. Y cada vez le van poniendo cosas para que se acceda menos. O sea, cada vez los ministros de la Corte quieren que se solucione antes. Que se solucione antes y ellos no tener trabajo, ¿no? Sí. Que se solucione antes a veces es un perjuicio para las partes. Entonces, bueno, cosas que tiene conexas el cheque, por ejemplo, que no es parte de la ejecución de cheques, pero que bueno, que hay gente que le gusta hacerlo, es la denuncia penal. Yo desestimulo mucho eso porque a lo largo de el año que viene cumplo 30 años de ejercicio, prácticamente nunca vi cobrar realmente un cheque por la parte penal. ¿Pero es posible? ¿Cómo si es posible? Si es posible hacerlo penal, digo. Es una denuncia penal. Sí, es un delito emitir un cheque sin fondos. Un delito. O sea, sí, es posible, pero que de ahí a que lo cobre, la denuncia penal lo que tiene eventualmente sería que lo constituye se denuncia un delito y eventualmente la persona antes será procesada, hoy puede ser formalizada y tener una consecuencia penal. Está bien. ¿Ah? Yo he visto lo que te hacen de cobrar por la vía penal. Uh-huh. O sea, en el momento que se presenta el cheque, o sea, se llega a un acuerdo, claro. o sea, un pago, o sea, uh-huh. Pues no se admite acuerdo, o sea, es directamente o paga y se retira la denuncia. ¿Quiere seguir con el programa usted? Sí. Bueno, a ver. Vamos a arrancar. Lo escucho. No, le comentaba que le he visto en 2 casos que se ha cobrado por la vía penal. O sea, después de eso, ¿qué le paso los datos? No, si yo no hago penal, no me interesa en lo más mínimo. O sea, no. Usted le encanta darle malos consejos a la gente. Es como que es una desesperación por decirle lo que no debe. No, pero tengo alguna. O sea, y a ver, cuénteme, ¿cuántas causas? Usted vio 2, ¿cuántas he visto yo? Cientos, supongo. No, penal ninguna.
No. Penal no ve ninguna. No, ¿cómo que no ve Yo ninguna? dos, usted ninguna, tengo más No, experiencia que yo usted. no, pasa Tengo uno. más experiencia que usted, esperen, lo admití al Me aire. encanta decir Admito al pavada. aire que tengo más experiencia que usted. Edelman, ni tú hace todas las cosas. Si un cliente quiere hacer una denuncia penal, lo va a hacer ahí. O sea, lo que le dice Edelman no es correcto. Hagan lo que quieran. La gente por lo general le encanta hacer la denuncia penal porque tiene el concepto de antes que creen que el deudor se va impreso seguido. que va a ir preso enseguida, va a venir no sé quién a llevarlo no sé qué, se va a hacer Los encima. Y todo lo angelitos, demás. vienen los angelitos. Eso ahí. que dice Edelman, es muy raro ver que venga encima el deudor y te pague contado por la denuncia penal. Primero que casi que no tiene efecto, porque primero que hoy haces una denuncia penal de cheques, prácticamente no va a haber nadie. No va a haber la luz del día, muy probablemente. Quede ahí archivada, como lo ha dicho, como dijo Fernández Lequini cuando vino, y todos los abogados lo sabemos, casi que no hay casi cosa para hacer. Pero bueno, póngale que la haga. La maniobra que te suelen hacer ahí es un acuerdo de pago, que sí se admite un acuerdo de pago. El tema es que ahí te lo vuelve civil al tema. Exacto. Una vez que vos, exactamente, dice él, como si fuera un letrado, una vez que vos haces un acuerdo, ahí estás admitiendo que es ese acuerdo como volviéndolo civil. Entonces luego lo que te lo hacen, por ejemplo, en 10 cuotas, te pagan una y no te pagan más. Y luego vos ya no tenés la acción penal, porque ahí lo volviste civil al aceptar un acuerdo. Entonces prácticamente estás con las manos atadas a que te hagan una oferta a contado, y eso es muy poco. O sea, no sé con qué lo vio, no voy a dudarle que lo vio, pero no es lo que pasa en la práctica, está lejos de ser lo que pasa en la práctica, porque quien tiene un cheque devuelto tiene varios. Entonces, por lo general, esa persona, si tiene para pagarlo contado, no llega a que la cuenta se le caiga, a que le hagan una denuncia, a que le embargue. Ya lo Igual voy no a tiene por qué invalidar las experiencias que yo tuve. O sea, no, yo no digo que no sea, lo que digo es que usted se lo yo cuenta. No estoy dando consejos, No, yo solamente pero, conté las pero cuando experiencias. uno hace un relato y le dice a la gente, esto resulta, la gente va por ahí. Porque dice, no, pará, este lo vio, uno dice una cosa, otro dice otra. Usted está diciendo algo en base a una escasísima experiencia, porque que usted lo haya visto 2 veces, imagínese las veces que esto pasa, o sea, no solo lo que lo vi yo, sino lo que pasa. Es mucho más grande que lo que usted vio. Entonces, no. Mi consejo es por ahí, no vayan. No se logra prácticamente el pago desde ese punto de vista, pero el que lo quiera hacer, se le cobra y se lo hace. O sea, nada, generalmente lo que hace el acreedor es aumentar más la deuda porque gasta más. Nada. Bueno, vamos a una tanda para que pueda venir el bloque ¿De don Edelman? de Edelman, de su tema, no de mi tema. Ah, no, yo pensaba que ya seguíamos con el bloque de cheques. La parte penal. Yo Él ahora va voy a hacer hablar la parte penal, de claro. los cheques. La invitada también va a hablar de eso. Acá falta Kessman porque es un penal eso. Es un penal. Edelman es un penal, tal cual. Edelman hace de Kessman. Le voy a recordar, bueno, después tenemos fútbol, puede quedarse acá, ¿eh? Claro, Los chicos hablar de fútbol que penales. Están ahí Sí. escuchando ya, ya se puede quedar Ahí acá. sí me pelotean. 093-416-299, este es nuestro número por WhatsApp por escrito. No, tuvo el tupé de decir recién, ahí sí me pelotean. O sea, él cree que sabe de derecho, él cree que en derecho puede hablar. Y de fútbol, no. Se queda acá la Cortá, transmisión de fútbol, ¿eh? Se queda Edelman, se queda- sacanos del aire ya, porque esto no. Vamos una. Recuerdo el 093-416-299. Este es nuestro número por WhatsApp, por escrito. Recuerden, nombre, último dígito de tu cédula, porque el último sábado de cada mes tiene una cortesía de Deli for Life, una canasta de esa fabulosa. Y hablando de Deli for Life y hablando de comida saludable, le paso la palabra a la invitada y a don Edelman. Muchas gracias. Este espacio es presentado por Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia, y Sucracero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías. Bueno, continuamos hablando de celiaquía. En el mes de mayo, mes del celíaco, estamos hablando de alimentos libres de gluten, alimentos para celíacos, y quién mejor para hablar de los celíacos que la presidenta de la Asociación de Celíacos del Interior, Susana Chequemeyan. Bienvenida a Ideas y Contenidos, Susana. Muchísimas gracias en esta mañana bastante fría que he venido desde Maldonado. Agradecerte profundamente que en el mes del celíaco, en realidad tendría que ser los 365 días del año, pero en este mes de mayo se hace muy visible porque el 5 de mayo se conmemora el Día Nacional e Internacional del Celíaco.
Lo primero que quiero decir es felicitarte por tener una de las plantas libres de gluten, seguras y de calidad en el Uruguay, las cuales son muy pocas, y resaltar tu dedicación diaria a que esos productos salgan con la altísima calidad que salen. Eso es una felicitación desde el punto de vista que soy química farmacéutica especializada en alimentos y tengo constancia dado a las visitas que realizo en tu planta. Quiero meterme en esto de la planta que se refiere la doctora, es Deli for Life. Exactamente. Estamos clarito eso, pero lo quiero puntualizar porque la planta habla de la planta y es... Todo bien mientras no se meta con mi sucracero, ¿no? Digo, vamos a avisarle de que no puede hablar. Bueno, algún sucracero regalo para Susana va a tener que haber también. Bueno, no solamente para si usted. le trae a ella, me trae a mí. No, ubíquese. El suyo va para ella, porque creo que corresponde. No, el de ella va para mí. Corresponde que la invitada, el suyo. Hay que compartir. No, Susana, yo no comparto. Y bueno, también son los productos de Live for Life, no son fáciles de compartir. Es así. Susana, ¿cómo está actualmente la situación del celíaco en Uruguay? Principalmente en todo lo que es el interior, porque Montevideo es como que funciona de una manera, pero cuando salimos del interior, la situación no es igual que Montevideo. Como tú sabes, Rafael, yo nunca trato de diferenciar lo que es Montevideo del interior. El Uruguay es único, tenemos un solo país, con una sola regulación, somos todos la misma gente. Pero ¿qué ocurre? El interior tiene el gran problema de la accesibilidad. Cuando tú viajas, como hemos hecho incansablemente desde enero que estamos viajando al interior, tú te das cuenta que hay dos motivos de accesibilidad. Uno es la distancia, que a veces las personas, a pesar de tener el dinero para comprarlo, no pueden llegar al comercio, y a ese comercio, si llegan, no está el producto. Estoy cansada de ir al interior y me dicen, sí, es bárbaro, pero no me llegan las harinas y ustedes nos vienen a enseñar a cocinar. Y después está la segunda columna de la accesibilidad, que es el precio. Entonces, podés tener la accesibilidad, puede estar el producto en la góndola, pero la persona no lo puede comprar. ¿Ha mejorado el precio a lo largo de este tiempo? Ha mejorado. Tenemos que ser realistas que en muchas de las especialidades ha mejorado. Por ejemplo, en la parte de premezclas, en la parte de los rebozadores, ha mejorado mucho. Y acá también volvemos a quebrar una lanza por Deli for Life, que con Rafael nos hemos sentado muchas veces a conversar este tema. El problema que hay es que la preparación del producto para los celíacos implica controles muy altos, como debe ser además, porque para ellos es una medicina. O sea, la planta de Deli for Life y otras que existen también en Canelones y Montevideo, tienen casi la calidad farmacéutica. Evidentemente que los controles, ya sea desde el inicio, desde el ingreso de la materia prima, su almacenamiento, sus controles y su liberación del producto terminado, implica controles muy caros. Entonces, lamentablemente, eso termina siendo recargado sobre el producto, además de la especialización de los recursos humanos. ¿Qué solución puede haber sobre este tema, entonces? Y yo creo que ha llegado el momento de que el Estado, ¿sí?, llámese Estado a el Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Economía, tienen que tomar este tema muy seriamente, porque hasta ahora, desde el año 89, no hemos tenido ninguna variante, siendo que desde el 89 existe una ley con 4 artículos que ni siquiera esos 4 artículos se cumplen. Entonces, hay que replantearse, por ejemplo, como está haciendo Argentina, qué ocurre con el IVA de los productos para celíacos, qué ocurre con las habilitaciones de las plantas que tienen personal de Uruguay, que dan a muchas familias trabajo, cómo tendrían que ser los controles y los costos para esa planta. Entonces, si el Estado ayuda a que esos costos bajen en forma coherente, podría rebajarse con la exigencia de que eso rebajará el precio del producto final. Si ya tendría que tener IVA mínimo o libre de IVA, ¿no? Claramente hay una diferencia, se hace una diferencia muy grande entre lo que es, por ejemplo, una harina de trigo que tiene subvenciones ya desde el momento que uno va a plantar el trigo, tiene subvenciones cuando está exenta de IVA la harina de trigo, mientras que con una mezcla de harinas
paga IVA 22%, o sea, ya tiene un recargo bastante más importante. Exacto. Y además no estamos hablando, o sea, las materias primas que utiliza ya salen el doble o triple de lo que salen la harina de trigo. Pues lleva mandioca, maíz, arroz, una cantidad de otras y cosas. esta mucho más simpleza caras. los políticos no han logrado entenderla porque se entiende acá en un segundo. Con No. Susana estuvimos reunidos con el presidente de la calle Pou en un momento, y se mostró con mucha disposición a buscar una solución para el tema, pero me decía, dígame, una mezcla de 3 harinas, ¿la puede consumir una persona que no sea celíaco? Bueno, sí, no la va a consumir porque sale mucho más cara, pero podría consumirlo. Bueno, entonces no podemos darle, o sea, el Ministerio de Economía no me va a aprobar. La gente empezaría a comprar eso. Claro, o sea, si es para ayudar al celíaco estamos dispuestos. O sea, pero no para hacer una rebaja. Bueno, pero tiene solución que es generalizada. hacerte ponerle tipo un carnet de celíaco o algo, que tengas habilitación para Ahí comprar, está que lo que requieras decía. como un medicamento, que requieras... Eso también ahora en Argentina acaban de sacar una tarjeta que se llama Celi, con el nombre del banco, ¿no? Como si acá fuera, por ejemplo, una Celi Brow, que la persona pudiera ir con esa tarjeta. Pero ahí empiezan todos los problemas. ¿Cuánto tendría de dinero esa tarjeta? ¿Cuál sería la cantidad correcta? ¿Cuánto puede comprar la persona? Estas son políticas de salud. El celíaco, mientras no consuma sus productos libres de gluten, estamos frente a una persona que tiene la enfermedad celíaca. Luego de si cumple su dieta, pasa a tener una condición. Y otra cosa que no ha visto el Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio de Salud Pública tiene que ver también los costos indirectos, que se llaman en la farmacoeconomía. ¿Costos indirectos cuáles son? Que si la persona no se cuida, no come correctamente libre de gluten, empieza a tener otro tipo de enfermedades, pasamos a internaciones, hemos tenido pacientes en CTI a $1.200 por día a la cama. Entonces, todos esos costos indirectos, el Estado, por el Ministerio de Salud Pública, no los ve. Pero estamos hablando todo lo que no se ve, todo lo que no ha visto el Ministerio de Economía, todo lo que no ha visto el Ministerio de Salud Pública. Pero estamos parados con ASIUR, Asociación de Celíacos del Interior del Uruguay, en un 2025, con toda la fuerza y la esperanza y con una actitud positiva, con una actitud de búsqueda en esta nueva gestión del Ministerio de Salud Pública, en esta nueva gestión del Ministerio de Economía, para volver a replantear estos temas, y obviamente que contamos con el ingeniero Edelman. Lo que pasa es que lo que decía Sandra, de tener una tarjeta, algo que identifique al celíaco, tiene que ser nacional, tiene que ser del Estado, tiene que ser una iniciativa, porque el que realmente puede recabar toda la información de todas las mutualistas de todos los lados es el Ministerio de Salud Pública. Y hay una ley que decía bien Susana, de 1989, que obliga al Ministerio de Salud Pública a tener un registro nacional de celíacos, que se debería nutrir de la información que le dan las mutualistas. Ahora, se vio en la pandemia que cuando surgían los grupos de riesgo para ver una cantidad de cosas, se le preguntó a los diabéticos, bueno, ¿cuántos diabéticos son? Exacto. Se le preguntó al Ministerio de Salud Pública cuántos celíacos son, y el Ministerio de Salud Pública respondió, tenemos 500 celíacos en el Uruguay registrados, cuando se sabe que son más de 40.000 los celíacos. Bueno, pero esto no tiene por qué que- ser necesariamente de esa manera. Uno puede sacar de la mutualista mismo, si la ley lo dispone, uno puede, tipo como es hoy la tarjeta de medicación prolongada, por ejemplo, que te la dan y vos la podés sacar, o sea, que la mutualista sea quien te dé tipo una receta o algo por el estilo, o que vos con eso compres por tanto determinado tiempo y después tengas que volver a pedirla. Tema que los mutualistas tienen datos reservados. Yo Exacto. creo que No, la no, pero te gente la da misma- vos, ¿cómo dato reservado? Tu historia es tuya, no es reservado para vos. aumentar la gente. No, pero cuando vas a una inscrita. farmacia te da una receta y vos vas a la farmacia con la receta, Sí, por supuesto. Rafaelo. Claro, O sea, acá eso no no estamos es- hablando de, justamente, la farmacia tiene toda una cantidad de controles. Acá estos son alimentos, no es Alimentos tiene que ver con la medicamentos. farmacia. Se maneja de una manera diferente, o sea, tiene que ser por política, o sea, decir, bueno, el Ministerio de Economía tiene que decir IVA cero para estos artículos comprados con esta tarjeta o estas Exacto. personas O que esta persona tienen con esta esto, de condición. determinada manera. Y no tendría que ser algo que, esa es otra cosa que se había venido discutiendo, no tiene que ser algo que uno tenga que ir cada 6 meses a renovar como una Eso es medicación tremendo. programada. O sea, estamos Tremendo. hablando de una enfermedad crónica, o sea, estamos hablando de un tema que no se revierte. El celíaco va a ser celíaco toda la vida. Sí, bueno, pero Edelman, ahí te digo la otra parte de los controles que pasa hasta con las jubilaciones, la persona fallece y la siguen cobrando, ¿viste? Entonces, controles los vas a tener que hacer porque después que está- empieza que esto, que el otro y Exacto. tenés eso, o sea... Pero controles, hay una gran diferencia. Una cosa es que controlen
como tú decís. Te imitan nuevamente, no va a pasar que tenga una tarjeta eterna. Te hacen que te certifiques cada tanto tiempo de que sos celíaco. La celiaquía es una enfermedad crónica, no se lo pudimos hacer entender a quien en su momento era el presidente del INDA. Pero eso pasa con todos los remedios que tengas crónicos. Vos tenés un remedio crónico y te dan la tarjeta cada 6 meses. ¿Por qué? Porque después puede haber ese tipo porque siempre después está el vivo que abusa de eso, ¿no? O sea, como te dije, la persona muere y lo siguen comprando libre de IVA los familiares, porque tienen... Entonces eso va a ser inevitable, pero no es un tema tan grave de ir a tu mutualista cada 6 meses, que te la renueven como te tienen que renovar los remedios. No es tan grave al lado de que no te cobren, que te cobren el IVA como te están cobrando hoy. Correcto, pero esto tiene que ser una política de Estado. Bueno, la que trataba de decir antes, hablando de política de Estado, es que todos los celíacos que escuchan estos programas o que están ustedes viajando para divulgar esta cosa acá, deberían hacer un registro a través de vuestra asociación real, no los 500 que tiene el ministerio que dice son 500 por 500 que se mueran. Vamos a ser claros. Porque lo que pasa es que no se puede, una asociación no puede acceder al historial médico. No, un historial no médico, pero las personas personalmente, si yo soy celíaco, me inscribo a la asociación y hago fuerza porque estos 40.000 personas, que ya no son 500, 40.000 personas que votan, de paso, y hablando que estamos votando en estos días acá, que votan, tengan la fuerza para decir, bueno, muchachos, estamos vivos acá, nosotros también, que tenemos este problema. Bueno, todas las personas quieren asociarse, bueno, Rafaelo, eso es parte de la libertad de ser humano. Bueno, es parte de la libertad de ser humano. Usted dice la libertad, pero es su libertad de vivir bien o mal. Pero eso, no, bueno, la persona sí no tiene el derecho de vivir bien o mal, pero como dice ella, en ese sentido, tiene que ser una política de Estado. Una cosa que los futbolistas para que ellos lleguen a una política de Estado, tiene que llegar con fuerza, tiene que llegar con gente. Yo creo que yo entiendo ambas partes. Por un lado, la ley exige de que las leyes, estamos con una abogada, no es que lo exija, sino que la ley lo expresa en un artículo y las personas tienen que registrarse en su mutualista o en el sistema de ACE y a su vez ellos tienen que informar al Ministerio de Salud Pública para que el Ministerio cambie ese registro de 500 a, por ejemplo, en la asociación hay más de 10.000 registrados. Es totalmente incoherente. ¿Pero por qué es necesario que lo tenga el Ministerio de Salud Pública? Porque si después voy a definir una política de Estado, la información tiene que ser fehaciente y tiene que ser no es lo mismo del Ministerio. Para una política de Estado que sean 500 a que sean 100.000. ¿Y por qué no puedo definir? Suponte que vos querés tener una persona que quiere fabricar o una persona que quiere importar un producto. ¿Para cuántas personas importa? ¿Para 500? ¿Para 10.000 que tiene la asociación o para los 40.000 que estadísticamente debemos tener? Entonces es difícil. Cuando va a fabricar una premezcla que tiene vencimiento, porque estos son productos perecederos, ¿para cuánto fabrica Edelman? ¿Para 500? ¿Para 1.000, para 10.000 o para los 40.000? Entonces es difícil también porque las empresas también tienen que mantener sus empleados, sus impuestos, su todo. Pero igualmente después se viene la otra parte, decías tú, que es la disponibilidad, porque Exacto. En Deli for Life, por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho es no se le carga a los productos los costos adicionales que tú hablabas de controles, de todo ese tipo de costos no se le cargan al producto. Entonces, cuando uno va a comprar una gelatina, un flan, un mousse, Deli for Life sale exactamente lo mismo que saldría otra de las marcas internacionales que sí tienen gluten, que tienen contaminación cruzada, sale exactamente lo mismo, no es más caro por ser libre de gluten. El problema es la disponibilidad, porque los supermercados del interior, las cadenas, los comercios dicen, no, yo quiero este otro que tiene una marca más reconocida, que es una marca que se vende mucho más. Entonces, directamente no hay ningún producto que sea libre de gluten. Y ahí también se necesita un poco más de inclusión. Tanto que se habla, no hay que tener inclusión para tener cosas, y para esto no hay inclusión, tendría que haber una cuota, decir, bueno, si vos tenés 3, 4 marcas de gelatinas, bueno, mínimamente una tiene que ser libre de gluten. No puedes tener 4 marcas y que ninguna sea libre de gluten. Sí. Mínimamente una tendría que serlo. ¿Tú sabes cuál es la primer pregunta que nos hacen cuando vamos a dar las charlas de capacitación? La primera mano que levanta dice, ¿estos productos también los pueden consumir personas que no son celíacas?
Es una pregunta, entonces ahí también está faltando información, capacitación y otra cosa que nosotros también hablamos mucho, que lo hicimos en el periodo anterior y vamos a retomar en este, es el Ministerio de Educación y Cultura. Yo creo que en la escuela desde la escuela debería existir una materia que esté relacionada, llámese gastronomía, llámese nutrición, el nombre que decidan las autoridades o quienes correspondan, para que la persona empiece a aprender, los niños empiecen a aprender desde niños, que captan todo, que absorben todo lo que está relacionado con los alimentos, porque no a muy largo plazo el alimento va a ser algo mucho más caro hasta que el oro y que el diamante. ¿Por qué? Porque los alimentos se están acabando. Y se están acabando si tú te pones a pensar cuántos motivos hay, porque es contaminación del agua, contaminación del aire, etcétera, etcétera. Los productos que realmente van a ser saludables para nuestra vida y que esos productos, además que nosotros ingerimos, también ellos deban aprender que en definitiva va a repercutir en nuestro cuerpo y son los que nos van a traer si no son correctos, si no son saludables, traen todas las enfermedades concomitantes. Los celíacos, la mayoría son celíacos diabéticos, pero no solamente damos por ahí la hipertensión. Si ustedes supieran la cantidad de enfermedades renales que tenemos, y estos productos que son libres de gluten también son recomendados por los nefrólogos, por los urólogos. Entonces creo que la alimentación, el alimento desde la escuela, llamémosle alimento desde el agua hasta todo el resto de la gama de productos, y aprender a comer y a nutrirse, que ahí está el gran secreto, que es la diferencia. Una cosa que yo coma y la pancita quede llena, y otra cosa es que yo coma y mi hijo se nutra. Sí, claramente, o sea, todos los productos libres de gluten son aptos para toda la familia, o sea, no es solamente para el celíaco, todos pueden comer libre de gluten. Y además es rico, o sea, hay que desmitificar eso de que no eran, de que no, que era distinto, que más gomoso, esto, lo otro, no. Es riquísimo, nosotros nos cansamos de comer acá productos es libres cierto, de gluten. Es cierto, varias veces. Exacto, al aire, y la verdad es esa, es riquísimo y hasta más rico algunas cosas que con harina común, es la verdad. Comimos una pizza, no se repitieron más. ¿Se acuerdan los budines aquella vez? Qué ricos que vinieron. Sí, es cierto. Sí, sí. Los productos libres de gluten. La otra vez estábamos hablando del tema TAC. Decíamos que antes se decía libre de gluten, se decía TAC de trigo, avena, cebada y centeno. Sin embargo, hay toda una discusión sobre la avena. ¿La avena tiene gluten, no tiene gluten? Bueno, esto lo hemos visto varias veces y en el periodo anterior con la directora del Departamento de Alimentos Cosméticos y Domisanitario del Ministerio tuvimos una conversación, un intercambio, la asociación, la parte empresarial y la parte médica. Un gastroenterólogo estuvo presente en la reunión y es una gran discusión porque hay países donde se acepta que la avena la puedan consumir los celíacos y en otros países no. O sea, tenemos como quien dice dos corrientes. Igualmente yo estoy separando si tiene gluten de si lo puede consumir el celíaco. Ahí me siento ahí. Según nosotros, en la asociación lo que explicamos es que la avenina tiene una prolamina, sí, verdad que se llama avenina, pero no es gluten ni es gliadina. Correcto. Por tanto, si nosotros demostramos a través de los análisis que esa avena fue plantada en un lugar lejos del trigo, que no tiene contaminación cruzada, y luego les hacemos los análisis de gliadina al momento de su liberación, como existe hoy en Uruguay, una avena que es libre de gluten. Correcto. Pero más ahí pasamos al segundo punto. O sea, entonces, la avena naturalmente no contiene gluten. Lo que sucede es que se contamina porque se planta cerca del trigo. O sea que cuando se hablaba del TAC, del trigo, avena, cebada y centeno, era porque la avena en todos lados venía contaminada. Y entonces se dice, bueno, la avena contiene gluten, pero contiene por contaminación y no porque en su estructura contenga gluten. Exactamente, tal cual como lo dijiste, Rafael, no hay que agregarle más cosas. Y ya que mencionaste el tema de la avenina, es otro tema importante decir, la mayoría de los celíacos no tienen sensibilidad a la avenina, la mayoría de los celíacos no la tienen, entonces no sería un problema, pero hay algunos celíacos que sí tienen una sensibilidad, pero ya ahí estamos hablando de un grupo menor todavía y estamos hablando de un grupo que en realidad tendría que evaluar eso. O sea, si tenés problema con la avenina, como que me digas, no, yo tengo alergia a la nuez. Bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, tengo alergia a una cosa, bueno, tenés un problema con la avenina, no es por el tema de la celiaquía, sino es un problema con la avenina. Exacto, porque la avenina además no es tan alergena.
Entonces lo que me enseñan los gastros a mí, los médicos, es lo siguiente: cuando el paciente está recién diagnosticado, ellos van despacito con el tema del uso de la galletita de avena, por ejemplo. Le permiten comer una, comer dos, ver cómo se siente, si no produjo inflamación, si no hay diarreas, y ahí van aumentando hasta que ahí queda demostrado, como tú dijiste, que este paciente está en el grupo de los no alérgicos o no intolerantes a la avenina. Si tuvieras que redondear para contarnos cuáles son los próximos pasos o qué es lo que estás buscando tú en este momento, ¿en qué está trabajando la asociación para el 2025? La asociación está trabajando para dar el paso dentro del Palacio Legislativo, para que alguno de nuestros legisladores esté de acuerdo en plantear una nueva ley, no una ley con 4 artículos del 89, ni una con 27 como tenía la que se hizo en periodos anteriores, sino una ley acorde a la regulación en este momento, porque ha habido muchos cambios a nivel de MSP y a nivel de lo que es RUNAEP, o sea, Intendencia. Eso es uno de los grandes temas, para proteger al celíaco a través de una ley. Y lo segundo es seguir recorriendo, seguir capacitando, seguir visitándolos a ustedes, lograr conocer profundamente cómo están trabajando las empresas, y cómo visitar al interior para que el interior se capacite y entienda que estamos cerca, de que estamos apoyando y que no solamente estamos ocupados de la parte gastronómica, porque acá también hay que alimentar el alma, porque el celíaco muchas veces se siente solo, y no está solo, está con la Asociación de Celíacos del Interior del Uruguay. ¿Cómo se contactan con la Asociación de Celíacos del Interior? Tenemos Facebook, tenemos Instagram, y acabamos de tener un número de teléfono nuevo que lo adquirimos, que nos regalaron un teléfono, tuvimos esa suerte, y los vamos a invitar, que en este mes nos quedan algunos eventos todavía para visualizarnos. El 16 de mayo vamos a estar en Solimar, el 24 de mayo vamos a hacer una linda expoferia en Salinas, recién acabamos de terminar la de Minas, la de Artigas y la de Rivera. Muchísimas gracias, Susana, por acompañarnos en este día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes como siempre, y hasta pronto. Bueno, muy bien, estamos terminando ya el programa. Rafael, diga las redes. Las redes, todas nuestras redes están como Idea y Contenido, empezando por ahí. Ideas y Contenido lo encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, X y YouTube. YouTube, acuérdense a clicar la campanita y dar el OK, porque eso les puede servir a ustedes, tener un programa de ideas y contenidos con todos los contenidos legales que les pueden interesar, y además alimenticios, como hoy que tuvimos la amabilidad de... Bien, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Los dejamos con Fútbol. Recuerden que nuestro programa es los sábados de 8 a 10, así que y nos vemos teléfono el sábado. 093-416-299. Sigue toda la semana. Chau, chau. Hasta sábado. Chau.